Hola a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal de metodología de investigación paso a paso. Hemos estado profundizando en cómo codificar, cómo agregar diferente información a nuestro sistema de documentos que vamos a estar trabajando en Atlas-T, pero siempre viene una pregunta: y después de codificar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a hablar de las categorías, cómo se construyen categorías de forma deductiva. Van a ser dos videos, uno de forma inductiva y otro de forma deductiva, que son los más clásicos. Hay que aclarar que hay otras maneras de hacerlo, pero vamos a hablar de la siguiente manera. Vamos a estar haciendo categorías de forma deductiva. Y antes que ello, te quiero explicar cómo se trabaja este proceso para hacer categorías de forma deductiva. De forma deductiva, nosotros tenemos nuestro sistema de códigos. Sistema de códigos. Este sistema de códigos yo te lo enseñé previamente en otros videos que te recomiendo que los vayas a ver y de pasada me des algo de amorcito. Nos des un corazoncito allí. Entonces, ya tenemos ese proceso de sistema de códigos. De ese sistema de códigos vamos a tener densidad y voy a verlo acá. Mira, aquí tenemos nuestro sistema de códigos, aquí está. Este sería para nosotros el sistema de códigos. Todo esto es el sistema de códigos, todos los códigos que tú has construido a lo largo de tu proceso de codificación, ¿ok? Ese viene siendo tu sistema de códigos. Ahora, ¿qué sigue? Con ese sistema de códigos que tú vas a tener, lo siguiente es comenzar a hacer categorías de forma deductiva. Hay dos maneras, podemos trabajar los grupos de códigos o también trabajar a través de redes semánticas de códigos. A través de redes semánticas. ¿Qué vamos a hacer con los grupos de códigos? Los grupos de códigos, haz de cuenta que es lo siguiente. Voy a intentarlo hacer visualmente aquí y después lo voy a traspolar al software. Si tenemos los grupos de códigos, X número de códigos, supongo que cada línea es un código. Cada línea es un código, pues tenemos que acomodar en diferentes grupitos los códigos. Por ejemplo, estos dos los voy a meter aquí, estos tres los voy a meter aquí y estos cuatro los quiero meter en otra caja. Haz de cuenta que los códigos van a meterse dentro de diferentes cajas. Entonces, nos vamos a inicio y en inicio vamos a trabajar con los administradores. Aquí están los administradores. Tú busca el administrador de códigos que va a estar en esta parte. Ahí búscalo. Vamos a dar al administrador de códigos. Nos va a abrir lo siguiente. Me lo abrió creo por 2. Aquí tenemos el administrador de códigos, ¿ok? Este es nuestro administrador de códigos. Tenemos el enraizamiento y también tenemos la densidad. En esta ocasión vamos a trabajar vamos a ver el enraizamiento, aquellos códigos que se han repetido mayor cantidad de veces. ¿Qué es el enraizamiento? Lo explico. Es el número de veces que este código está unido a una cita textual. Es decir, si tenemos aquí nuestra página y aquí teníamos una porción de texto y aquí otra y tal vez también teníamos aquí en medio más texto, aunque lo estoy poniendo de otro color diferente. Si el código, por ejemplo, comunidad, apareció aquí una vez, aquí apareció otra vez y aquí apareció otra vez. Es decir, el código ha aparecido, se ha enraizado a 3 citas y ha aparecido 3 veces. Eso es el enraizamiento en el sistema de códigos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer grupos de códigos. Aquí ya tengo algunos grupos de códigos. ¿Cómo se hacen estos grupos de códigos? Tú dentro de le vas a dar clic aquí. Mira, vamos a darle clic aquí en esta parte donde dice crear códigos. No, perdón, crear códigos. Allí no. Es donde dice... espérame. Aquí está. Crear grupo. Andaba yéndome a otro lugar. Es aquí en crear grupo. ¿Cómo vas a crear un grupo? Primero selecciona diferentes códigos que quieras que vayan dentro de un grupo. Por ejemplo, yo quiero
que este código y este código y este código estén dentro de un grupo. Hay que seleccionarlos. Selecciono 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Nos vamos a seleccionar con la tecla control, bicicleta, currículum, interacción y contextualización. Como puedes ver, están marcados esos 4. Pero bueno, si eso se te hace difícil, ahorita te puedo explicar otra. Ya se habilitó el crear grupo. El crear grupo ya está habilitado, entonces le voy a dar crear grupo y vamos a poner categoría A. Y listo. Aquí tengo el código de categoría, categoría. Nomás le puse el nombre de categoría. Entonces, este grupo tiene 4 códigos que fueron los que estuve marcando. ¿Ok? Eso sería el primer proceso. Vamos a regresarlo. ¿Y qué es lo que sigue? Podemos meternos al administrador. Al administrador de grupos. Que aquí está. Miren. Aquí vamos a verlo. Pues le damos clic a ese administrador. Y en este administrador, tú seleccionas la categoría que consideres que quieras trabajar. Por ejemplo, yo quiero trabajar esta categoría. Mira, quiero trabajar la categoría que creé hace un momento. Entonces la selecciono. Y aquí vienen todos los códigos. Es más fácil muchas veces trabajar el administrador, pero luego tarda uno en encontrarle. Entonces aquí están los códigos que ya tiene este grupo y aquí están todos los demás códigos. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? En el administrador de grupos de códigos podemos tanto quitar como agregar códigos. ¿Ok? Tanto quitar como agregar códigos. Entonces, si yo selecciono currículum y me equivoqué, lo puedo quitar con este botón. Pero también quiero, por ejemplo, meter aprendizajes clave, lo meto. Aprendizaje significativo lo meto y comunidad lo meto. Es decir, yo puedo quitar o modificar mi grupo de códigos. Y miren, aquí está el administrador de códigos y la categoría ahora ya tiene 7 códigos. ¿Ok? Aquí tiene 7 códigos. Esto es muy padre porque a mí me gusta trabajar con esta. Creo que puedes trabajarlo también. Bueno, no creo. Puedes trabajar también desde aquí. Vamos a una segunda opción. Si tú estás en inicio, te metes a códigos, te va a abrir el administrador de códigos. Voy a cerrarlo para que se vea. Inicio, códigos, administrador de códigos y le pones crear grupo. Esa es otra manera. Vamos a poner categoría B. Categoría B. Y le voy a poner aquí a crear. Cuando pongo categoría B, la selecciono. Y ahora sí, quiero decir, le vas a meter todos estos códigos. Si tú quieres meterle todos esos códigos, le metes todos esos códigos. Y después dices, bueno, voy a sacar este. Creo que ese no iba ahí. Y creo que ese no iba ahí. Bueno, ¿cómo tomo la decisión qué códigos van dentro de qué categoría? En el sistema deductivo, como bien lo dice su nombre, deductivo, tú lo vas a deducir. Es decir, de lo general a lo particular. Es digamos, un grupo mayor que ya lo tenías hecho en tu sistema de código. Simplemente es reafirmar esa categoría. Ahora, aquí está, me estaba metiendo en mi canal. Esa es una manera de crear categorías. Me voy a regresar aquí. Por ejemplo, le doy botón secundario y le voy a dar abrir vista de red, mostrar en la red. Aquí, mostrar en la red. ¿Ok? Cuando me muestre la red, me va a dar esta línea punteada roja, como la pueden ver. Le voy a poner un diseño orgánico para que se vea de esta manera. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que no solamente ver esta centralidad. Esto se le llama centralidad. Es lo más básico de una red, demostrar esta centralidad. Pero a mí me interesa la complejidad. Es decir, quiero unir los códigos que se relacionan entre sí para tener una red más interesante con otras interpretaciones más completas. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Yo voy a seleccionar. Voy a seleccionar, por ejemplo, el aprendizaje. ¿Con qué está relacionado el aprendizaje? Selecciono. Y miren, ¿desde dónde sale esta flecha? Antes de que
salga, ¿dónde sale esa flecha? Esa flecha o esa línea sale de este punto, ¿ok? De este cuadrito. Igual no lo alcanzan a ver, pero hay circulitos. En su software van a ver que hay circulitos. Y hay un cuadrito que sale cuando seleccionas esto. Entonces, ese cuadrito lo vas a arrastrar. Aprendizaje está relacionado con aprendizaje basado en retos. Y dices qué tipo de relaciones está asociado. Es una asociación. Entonces, mira, así lo tienes. Y está asociado también con aprendizajes clave. Está asociado. Y también está relacionado con aprendizaje basado en proyectos. Está asociado y está asociado con aprendizaje basado en problemas. Esta asociación la marcas porque, bueno, aquí puse es una. Si me equivoco en una relación, ¿qué puedo hacer? Seleccionarla y desvincular. Igual otra vez está asociado. Ok. Entonces, yo así le puedo mover el diseño orgánico. Miren. Y ya me marca, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Este lo puedo mover acá. Y este lo puedo mover acá. Y la comunidad la muevo para acá. ¿Qué obtengo al ver esto? Obtengo que esta categoría, la categoría B, que tú le vas a dar el nombre, tiene una subcategoría llamada aprendizaje que está relacionado con otros códigos. Entonces, mira, acá también hay otro aprendizaje que bien lo puedo poner acá. Entonces, estas relaciones tú las vas a deducir de lo general a lo particular. ¿Cómo vas a hacer esa deducción? Con la teoría. Tú ya vas a tener la teoría más el proceso de codificación. Proceso de codificación. Es decir, la información más la teoría que tú trabajaste a lo largo de tu proceso de codificación te va a ayudar para realizar estas asociaciones y por lo tanto obtener una conformación de categorías. Una vez que lo terminas, lo puedes guardar sin ningún problema aquí al botón de guardar o exportar también aquí en el botón de exportar. Miren aquí, exportar y lo exportas ya sea como bitmap, es decir, como imagen. Y la red le das guardar y vamos a dejarle categoría A. La voy a cerrar. Y en mi sistema, aquí está mi sistema, aquí está la categoría B. Mira, aquí está la categoría B. Mira, aquí está la categoría B. Entonces, así de fácil se construyen las categorías de forma deductiva. Después te voy a enseñar cómo se analiza la información para obtener nuestras conclusiones finales. Una disculpa, entró una llamada. Entonces te decía que en próximos videos te voy a compartir cómo obtener conclusiones o cómo interpretar las categorías o cómo interpretar diferentes cosas que estamos trabajando. Entonces, de mi parte sería todo. Te mando un abrazo, te mando un saludo, no sin antes decirte que aquí abajo están mis datos de contacto si quieres una asesoría personalizada de un método en específico, fenomenología, estudio de casos, etcétera, etcétera, pero que también cada método tiene características muy particulares. Si deseas ayudarme, está el botón de gracias, también está el botón de unirte. Dame like, dame mucho amor en tus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones y cuídate mucho. Hasta luego. Bye bye.